Mi alarma. A la hora de mi medicamento. Justo. Muy buenos días. Mi nombre es José Ángel Padilla Vázquez, psicólogo y titular de la Unidad de Atención a Estudiantes que Padecen Acoso Escolar. Es un gusto para su servidor estar con ustedes el día de hoy, lunes 22 de marzo del 2021. A nombre de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, doctora Egla Cornelio Landero, y de las autoridades de la Subsecretaría de Educación Básica, reciban un cordial saludo. Asimismo, el agradecimiento a las autoridades de la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Programas Preventivos de la Subsecretaría de Salud, quienes son los invitados especiales a este evento. Hoy estamos dando inicio a la primera de 9 pláticas, una por mes, que se llama la jornada anual denominada Educación Integral en Sexualidad como la vacuna para la prevención del embarazo en adolescentes. Y para dar inicio a este tan importante evento, quiero presentarles a las expertas invitadas en el tema, a la psicóloga Eileen Brigitte Bautista Rodríguez, quien actualmente es responsable estatal del programa de Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de la Secretaría de Salud Tabasco. Asimismo, a la doctora Reina Mercedes González Villasís, quien es responsable de los servicios amigables del CESA La Manga de la Secretaría de Salud. Sean siempre bienvenidas. Muchísimas gracias. El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema de la sociedad que nos compete a todas y a todos, y en donde se debe realizar un papel activo, ya que este hecho trunca la mayoría de las veces el proyecto de vida de los jóvenes adolescentes. Dando seguimiento a la orden del día, haré una breve semblanza de nuestra primera ponente, la psicóloga Eileen Brigitte Bautista Rodríguez, que nos expondrá el tema embarazo en adolescentes, en niñas y adolescentes. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, tiene un reconocimiento al Lince de Oro por mejor desempeño académico, tiene una maestría en Psicoterapia Comunitaria y Salud Mental Familiar por el CECIGE, tiene un diplomado de Migración, Salud y Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Salud Pública, así como ha sido ponente en el curso de capacitación en modelo de atención integral en salud sexual y reproductiva del adolescente, así como una publicación en coordinación con la UNICEF sobre el manual de brigadistas para adolescentes de zonas indígenas para la prevención del embarazo en adolescentes. Y actualmente es responsable estatal del programa de salud sexual y reproductiva del adolescente en el estado de Tabasco del 2010 a la fecha. Adelante, psicóloga. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues tengo que agradecer a la Secretaría de Educación Pública por este espacio tan importante. Para nosotros, la coordinación con esta institución es súper importante. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el embarazo en niñas y adolescentes. Bueno, vamos a empezar. El objetivo de esta pequeña charla hacia los docentes y hacia el público en general que nos está viendo en estos momentos es conocer en términos generales qué es la adolescencia. Vamos a conocer cuál es nuestra población adolescente, cuál es nuestro campo de trabajo, cuáles son los problemas multifactoriales que están ligados al embarazo en adolescente, cuáles son las consecuencias, cuál es la maternidad en México, cómo se visualiza en México esta parte de la maternidad. Un pequeño panorama sobre los embarazos en adolescentes y niñas y vamos a hablar sobre la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. Entonces, iniciemos. Para empezar a hablar sobre la adolescencia, hay una etapa previa que es la pubertad. Según la Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como la etapa de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la adultez. Es como el vacío que existe entre esas dos etapas de la vida, y es entre los 10 y los 19 años. Es una etapa muy crucial porque hay cambios biológicos, el determinante aquí es el crecimiento e inicio de la vida sexual, hay cambios psicológicos drásticos en el infante y te prepara para la etapa adulta, o sea que hay cambios socioculturales también. En México, cerca de 22.3 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad, prácticamente es el 11.3 millones tiene de 10 a 14 y 11.1 millones tiene entre 15 y 19 años. En nuestro estado, el 17% de nuestra población son adolescentes. Quiere decir que hay que invertirle mucho en esta población porque es la base de nuestra población.
De la población total de 2.572.287, tenemos 453.540 adolescentes que están ávidos de información. Por eso es importante este programa. Cuando hablamos de embarazos en adolescentes, tenemos que tener muy claro que la problemática es multifactorial, es un problema de salud pública, entonces, por ende, es de salud, es un problema que también interfiere educación, también interfiere cultura y también interfiere la parte de economía. Esos son los factores que intervienen y se tocan cuando se habla de embarazos en adolescentes. ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo en adolescentes? Lamentablemente tenemos muertes maternas, es 4 veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años la muerte en embarazos adolescentes. La tasa de mortalidad es 50% superior de los neonatos, de los bebés. Existe algo que le pega mucho a educación, que es el abandono escolar por embarazos y perpetúa la pobreza y la falta de un proyecto de vida. Muchos de nuestros estudiantes dejan de estudiar por falta de dinero, el 33%, no le gustaba estudiar el 28.9%, pero el 19.2% tiene abandono escolar porque se unió o se embarazó. Entonces, es importante hablar de este tema. Algo importante, y como para poner en contexto, hay que hablar de la maternidad en México. ¿Cómo se visualiza la maternidad en nuestro país? Es probable que tengan o se supongan ganancias secundarias cuando se embarazan las adolescentes. Según ellas, ejercen ciudadanía, alcanzan un lugar social del que carecían. La maternidad está vista como una dimensión fundamental en la que se articula la identidad de las jóvenes, según Román en 1999. La ven como un área de oportunidad para demostrar sus capacidades, escapan de entornos violentos a veces. Y algo que tristemente es que la maternidad está ligado a la idea del amor romántico. El hijo es una bendición y los abuelos terminan asumiendo el rol de padres, convirtiendo a la madre en adolescente en la hermana de su propio hijo. Eso es pan de todos los días y es algo que se tiene que trabajar, cambiar este concepto de la maternidad en nuestro México. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo está el panorama nacional con respecto a los embarazos adolescentes. La manera en que nosotros medimos los embarazos en adolescentes a través de la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19. En el 2009 estaba en 69.2. En el 2014 se observó una alza de esta tasa, llegó a 77.0. En el 2018 fue 70.6. Actualmente está en 69 y cacho, creo. Pero quiero que ustedes observen que, por ejemplo, es una tasa bastante alta para... De hecho, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y entre los países de mediano desarrollo, México tiene la tasa más alta de natalidad. Entonces, sí es un tema bastante preocupante y referente a esto se lanza la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que ahorita les voy a ir platicando. Cuando hablamos de embarazo en adolescentes, es importante también no nada más tener el panorama nacional, también qué está pasando en nuestro estado. Aquí nosotros les pusimos unas tablas para que ustedes vean 2 cosas que están sucediendo. Los nacimientos de madres adolescentes es el registro que tenemos de todos los niños que han nacido y que van al registro civil. Si ustedes observan, lo dividimos en 2, de 10 a 14 años y de 15 a 19 y el total. En el 2015 teníamos 533 nacimientos de niños de madres adolescentes y en el 2020 actualmente tenemos 261. Como ustedes observan, la tendencia ha sido que ha bajado, pero sí es preocupante esta situación. No debería de estar sucediendo estos nacimientos de madres de niñas menores de 15 años. La otra es la tasa específica de fecundidad de 15 a 19. En el 2015 estaba en 79.82 y en el 2020 estamos en 75%. Perdón, en el estado está en 75 y en el estado está en 68.5. Nosotros podemos visibilizar que la tasa específica de fecundidad en el estado está arriba de la nacional. Así como también hay que observar que en el estado de Tabasco tenemos 5 municipios prioritarios. ¿Qué significa esto? ¿A dónde está concentrada la mayoría de los embarazos y en dónde tenemos que trabajar en conjunto todas las instituciones? En el centro, en Huimanguillo, en Cárdenas, Comalcalco, Teapa, Macuspana y Cunduacán.
a raíz de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo se hizo el ranking de los 200 municipios prioritarios. Y el estado de Tabasco tiene estos 7 municipios prioritarios, que es donde se están llevando a cabo y donde tenemos que sumar esfuerzos para poder trabajar en conjunto y poder llegar a informar con educación integral en sexualidad, que es el objetivo de esta plática. Ahora, hay un tema muy interesante y muy preocupante. ¿Qué pasa con esos embarazos de las niñas menores de 15 años? Son producto de matrimonio infantil, el 3.7 están unidas antes de cumplir 15 años y el 21.4 antes de los 18 años. Acuérdense que esto está prohibido, el matrimonio infantil no debería de estar sucediendo. También está ligado al abuso y la coerción sexual. El 48.6 de los hijos nacidos vivos de estas niñas entre 10 y 14 años, los padres tienen 20 años o más. Y esto es aquí como una alerta roja que tenemos que estar, un foco rojo que tenemos que estar pendiente. Toda embarazada niña menor de 15 años se tiene que hacer un tamizaje de violencia sexual porque probablemente su pareja sea 10 años o 20 años mayor y esto es un delito, acuérdense. La educación precaria y la imposibilidad de acceder al sistema educativo son elementos que se asocian al embarazo adolescente. Cerca de una tercera parte, el 31.2% de los progenitores de los hijos de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años son 10 y más años mayor que ellas. Entonces, esto es una manera de coerción, una violencia que se tiene que parar. Cuando hablamos también de estadísticas, tenemos que tener muy claro qué dicen nuestras encuestas. ¿Cuál es el inicio de la vida sexual en el estado de Tabasco? Ha sido 17.5 años. El inicio tardío del uso de métodos anticonceptivos en nuestros adolescentes es 4 o 6 años después de que inician su vida sexual. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta que nos toca a nosotros, Secretaría de Salud, es poder satisfacer la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de nuestros adolescentes, que es aproximadamente el 20%. Aquí les muestro unas tablas. En el 2014, no ha variado mucho al 2018, el inicio de la vida de la primera relación sexual fue de 17.7 en el 2014 y actualmente en el 2018 fue de 17.5. Ahí no ha variado tanto. El uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes a nivel nacional es de 60.4, mientras que en nuestro estado de Tabasco es del 53%. Los métodos que más utilizan nuestros adolescentes es el condón y aguas, porque no nada más el condón es efectivo siempre y cuando se use de manera sistemática, pero acuérdense que los adolescentes no son tan frecuentes en este método y ahí es donde pasan los embarazos. El 5.1 es el hormonal y otros el 3.7. ¿Cuáles son las razones por las cuales nuestros adolescentes, según las encuestas, no usan los métodos anticonceptivos? El 36.5% no planeaba tener relaciones sexuales, fueron a la fiesta y no pensaban que iban a tener relaciones. El 17.3% no conocía o no sabía dónde obtener estos métodos anticonceptivos. El 16.1% quería embarazarse y esa es una situación preocupante, ¿no? Porque nuestras jóvenes están buscando los embarazos. Y el 15.8% no creyó que podría embarazarse, o sea que utilizan el método del ritmo, que es un método erróneo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en la Secretaría de Salud? Como bien dijimos, este tema es la educación integral en sexualidad como una vacuna para prevenir embarazos en adolescentes. No es nada más hablar de métodos anticonceptivos, sino tenemos que entrarle toda la sociedad, padres de familia, docentes, adolescentes, psicólogos, todo con la parte de la educación integral en sexualidad, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. A raíz de toda esta problemática y este panorama, tanto nacional como estatal, las autoridades, Presidencia lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el 2015 y pone metas muy claras. ¿Cuáles son las metas para nosotros? Reducir el 50% de la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19. Y la meta más ambiciosa es la de erradicar los embarazos en niñas de 10 a 14 años, o sea, llegar a cero. Esta estrategia tiene un objetivo que sea una integración, que sea una intervención integral, que le entremos todos los sectores, no nada más salud con métodos anticonceptivos, sino que tenemos que entrar toda la sociedad, todas las instituciones y poner nuestro granito de arena, como en este caso, en esta plática, a través de la sensibilización para la prevención del embarazo en adolescentes.
¿Qué estamos haciendo nosotros en Secretaría de Salud? Tenemos una estrategia estatal para trabajar este problema, y el objetivo es disminuir definitivamente los embarazos en esta población, pero tenemos servicios amigables que son espacios, unidades de salud, son consultorios que brindan atención adolescente. Tenemos espacios que brindan exclusivamente para adolescentes servicios de salud sexual y reproductiva, donde ellos pueden tener desde accesibilidad, métodos anticonceptivos, orientación y consejería, pero algo súper importante es que cuidamos mucho la confidencialidad de nuestros adolescentes. La estrategia estatal nos dice que en Tabasco se denomina unidades de salud amigable. Quiere decir que todo consultorio que llegue con nosotros, todo adolescente a nuestros consultorios, a nuestros servicios de salud, son como consulta prioritaria. Y la consulta adolescente es basada en la norma 047, que dice que pueden llegar sin presencia padre, madre o tutor, y se les va a respetar porque son sujetos de derecho. En el estado tenemos 131 servicios amigables que están en los 17 municipios, en las 17 jurisdicciones, y 1,200 promotores adolescentes, que en otras sesiones ustedes van a conocer cuál es la función. Lo pueden ubicar a través de un directorio entrando a la página del Centro Nacional de Equidad de Género. ¿Y qué ofertamos? Son espacios diseñados para ellos que brindan orientación, métodos anticonceptivos, prevención de embarazo, pláticas, talleres. Todo lo que tenga que ver el adolescente puede entrar a estos consultorios, preguntar dónde están y ser atendidos. Y para terminar, nosotros, para hablar de prevención de embarazo en adolescentes, nosotros tenemos una cartilla que se llama la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que todo joven, todo maestro, todo docente, todo personal debe conocer. Tienen derecho a servicios de salud, tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, pero lo que le estamos apostando ahorita mucho es a la educación integral en sexualidad, que sea científica, que sea laica, que sea libre de prejuicios. Y el rezago educativo en materia de sexualidad tiene como uno de sus efectos que las y los jóvenes lleguen a vivenciar su erotismo de forma integral, que no sea algo prohibido, sino que ellos puedan ver que tienen derecho al placer con responsabilidad. Así como también, como Secretaría de Salud, nos toca poner a su disposición de todos los adolescentes todos los métodos anticonceptivos. En especial, hablamos de una doble protección, no nada más un condón, sino también un ARAP, que es un anticonceptivo reversible de acción prolongada, que es un hormonal más un condón. Así previenes dos cosas, un embarazo y una infección de transmisión sexual. Y a lo que le estamos apostando mucho este año es a fomentar la participación del varón en nuestros servicios, en todo, que no nada más es una cuestión dirigida de prevenir embarazos en mujeres, sino también en los adolescentes se tiene que hablar esta parte. Para terminar, pues yo agradezco el espacio, les dejo esta diapositiva donde vienen el correo electrónico de nosotros, donde viene los números telefónicos y estamos dispuestos a cualquier pregunta, cualquier duda más adelante. Muchísimas gracias, psicólogo. No, gracias a usted, psicóloga Ailín, muy interesante este tema, conocer los números, ¿no? Conocer que existen los servicios amigables de la Secretaría de Salud para tantos jóvenes, tantos adolescentes que el día de hoy nos están viendo, nos están escuchando. Pues quiero que sepan de que existen espacios, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, el día de hoy están haciendo un gran trabajo juntos de la mano para la prevención del embarazo en adolescentes. Muy interesante también lo que decía psicóloga en la cuestión de la confidencialidad. Cualquier adolescente que guste acercarse a sus servicios pues va a tener ese privilegio, ¿no?, de poder ser confiable lo que va a decir, de saber de que nadie más lo va a saber, que hay expertos, que hay psicólogos, que hay médicos y médicas muy responsables en el tema, ¿no? Bueno, continuando la orden del día, les brindaré una semblanza de nuestra segunda ponente. Ella es la doctora Reina Mercedes González Villasís, que nos expondrá el tema Educación Integral en Sexualidad. Ella es médico general, es maestrante en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y actualmente es médica responsable del Servicio Amigable del CESA La Manga de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Bienvenida y adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas, a todos. Vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en el área educativa, que es la educación integral de la sexualidad. Es muy importante que como educadores ustedes sepan que esta información es completamente diferente la que se da a las personas adultas, a la que se da a las y los adolescentes e incluso a las personas, a los niños y niñas.
Entonces, esta educación lo que pretende es que se tome decisiones, o lo que se concluye es que se tomen decisiones totalmente informadas, en plena libertad y sobre todo con la información científica laica que ya habían mencionado. Entonces, bueno, continuando con esto, vamos a definir qué es salud sexual. Y la salud sexual, según la OMS, es un estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esa es la definición que tenemos como salud sexual. Y bueno, y la educación integral de la sexualidad también tiene una definición, y este es un proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman formal e informalmente conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen los aspectos biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta los asociados al erotismo, que estos son los aspectos psicológicos, la identidad y las representaciones sociales de los mismos. Es especialmente importante considerar que el género juega un papel muy importante en este proceso. ¿Por qué menciona que es formal e informal? Es informal en el momento en que la persona que está siendo educada tiene interacción con las personas de su casa. No es algo planeado, entonces pregunta, ¿qué es esto? Y la persona le responde conforme a su experiencia. Pero en este caso también es formal la información que se da en educación y que se da en salud. Entonces, porque es planeada y tiene un objetivo específico, que es el de informar de manera científica y no solamente basada en la experiencia, en cómo me fue, en mis valores, en mis prejuicios. Entonces, es muy importante que sí se haga la diferencia, que es informal, que se puede dar en manera de plática, pero también la podemos asesorar. Y también es muy importante que sepamos que la educación integral de la sexualidad no solamente tiene un efecto en el individuo, sino también en la comunidad y en la sociedad. Y bueno, la sexualidad es un aspecto completamente inherente del ser humano, incluso desde antes del nacimiento. Entonces, en algunos estudios mencionan que una persona, incluso una persona que tiene pene, tiene erecciones dentro del vientre materno. Entonces, la sexualidad está incluso presente desde antes de nacer. ¿Y cómo se va a expresar? Se expresa en diferentes maneras. En el género, en las preferencias sexuales o la orientación sexual, en el erotismo, en las vinculaciones afectivas, en el amor, en la reproductividad. Y se va a experimentar de diferentes maneras, en los pensamientos, en fantasías, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Y es muy importante que sepamos que no necesariamente se tiene que experimentar en todo esto, sino se experimenta de diferentes maneras, desde cómo ustedes se visten en la mañana, desde cómo se peinan, desde cómo combinan su ropa, desde cómo ponen sus zapatos, qué tipo de vestimenta utilizamos, o sea, es una manera de ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser experimentada de diferentes maneras. Y sobre todo cuando una de las cosas que hablamos con las y los adolescentes, con las y los niños cuando visitamos escuelas, es que cuando decimos, hoy venimos a hablar de sexo, ¿qué es lo que tenemos de inicio como respuesta de las y los adolescentes, de las y los niños? Risas, penas, ¿sí? Gritos incluso, risas burlonas. Entonces es muy importante que como educadores y educadores también de la sexualidad sepamos diferenciar. El sexo lo asocian a las relaciones coitales o a las relaciones sexuales. Entonces el sexo de inicio debemos de conocer estos conceptos básicos para que las adolescentes, las y los niños vayan haciendo la diferencia. El sexo de inicio son esas características físicas, esas características que las y los niños, las y los adolescentes se ven en el espejo, ¿no? Entonces, la diferencia entre una vulva, un pene y un escroto. Entonces, la definición de sexo nos menciona que son características físicas determinadas por la vía genética
y colocan a un sujeto en un punto del continuo que tiene como extremo a los individuos reproductivamente complementarios. ¿A qué se refiere tanta palabrería? Que en un extremo están los hombres, en otro extremo están las mujeres, pero que también dentro de ese continuo hay espacio para aquellas personas que tienen estados intersexuales, aquellas personas que sus órganos sexuales pélvicos son ambiguos, aquellas personas que tienen hermafroditismo o tienen algún tipo de estado intersexual, ¿no? Como el Klinefelter, como Turner. Entonces, es también muy importante que se sepa que las características sexuales, en este caso, son muy importantes y el estado de reproductividad inicia en el ser humano a partir de la pubertad, que ya había mencionado la licenciada Eileen. Entonces, en las mujeres hay un periodo reproductivo que termina con la menopausia y en los hombres esto solamente va disminuyendo con la edad, pero no cesa. Y bueno, tenemos diferentes dimensiones de la sexualidad, entonces es muy importante que también se sepa que el sexo se da desde el periodo gestacional, Entonces, sabemos, algunas personas saben, en este caso a veces es muy importante explicarles a los educandos que el sexo es totalmente definido por el espermatozoide. El espermatozoide tiene cromosomas XY, el óvulo solamente XX, entonces dependiendo de esa combinación que se dé, depende el sexo de las personas. Entonces, dependiendo de la diferenciación sexual, a la semana 7 más o menos se da la diferenciación sexual en donde se empiezan a formar los órganos sexuales pélvicos internos y también los externos. Obviamente, si se forma un testículo, la hormona que va a surgir de esto es la testosterona. Si se forma un ovario, va a haber estrógenos y progesterona. Entonces, esto viene influyendo hasta el momento del nacimiento, ya que el cerebro de las personas se feminiza a partir de la semana 28 de gestación, si es mujer, y se masculiniza a partir de esa misma fecha, si es hombre. Y este proceso de masculinización y feminización termina hasta el día 28 después del nacimiento. Entonces, es muy importante que que conozcamos sobre todas esas dimensiones del sexo, sobre todo para tomar en cuenta a las personas con estados intersexuales. Y bueno, una de las cosas con las que debemos empezar a educar es diciéndole a nuestros niños, a nuestras niñas, a las y los adolescentes, cuál es el nombre real de sus órganos sexuales pélvicos, externos, los que ellos se ven. Obviamente, si les empiezo a preguntar, me van a decir miles de apodos que tiene la vulva, pero no sabemos que sí se llama vulva en las mujeres, en las que nacen biológicamente mujeres. Entonces, la vulva es lo que se alcanza a ver. Es en donde nace el vello púbico, que son caracteres sexuales secundarios. Está formada por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el introito vaginal, el meato urinario y también en algunas ocasiones es tomado el ano. Entonces, todo ese conjunto de partes se llama vulva. Y es muy importante que eduquemos a las niñas y niños porque más adelante esto nos puede ayudar incluso a detectar abuso sexual. También es muy importante que los eduquemos en el nombre de los órganos sexuales pélvicos internos. ¿Para qué nos sirve todo esto? En los adolescentes, en los niños, es muy importante que eduquemos que la salida, la uretra, por donde sale la orina, por donde miccionan, es importante que ellos sepan que solamente tienen que salir 3 tipos de fluidos: la orina, el semen y el líquido preeyaculatorio durante la adolescencia y pubertad. ¿Para qué me sirve esta información? Para que ellos sepan identificar cuando tengan una infección de transmisión sexual. Entonces, si sale pus, si sale sangre, si sale otro tipo de secreción o de fluido que definitivamente no es el que le dijimos, ellos puedan identificar y puedan ir al médico a recibir atención. Igual en las mujeres, el hecho de que conozcan cuál es el nombre de sus órganos sexuales pélvicos internos nos sirve también para educarlas en su ciclo menstrual, en su primera menstruación o menarca, en cómo deben de cuidarse, en higiene menstrual, pero también en que ellas conozcan que a veces les dicen, ay, es que me pegué en la vagina. La vagina sí existe
forma parte del órgano sexual pélvico interno. Lo que se pegan a veces es en la vulva, no en la vagina, y en la vagina la van a tocar solamente si introducen sus dedos. Y también es muy importante que sepan qué tipo de fluido tiene que salir de la vagina. A veces están muy confundidas en que la orina sale por donde sale también el flujo menstrual. Entonces, de esto nos sirve la educación de que las chicas, los chicos, sepan exactamente cómo se llaman sus órganos sexuales pélvicos, internos y externos, y sepan diferenciar uno de otro. Y bueno, la sexualidad tiene un todo, ¿sí? Entonces está conformada por estos olones que el doctor Eusebio Rubio menciona, que es un sexólogo, y está formada por 4 olones principales. Lo divide para el estudio y sea un poquito más fácil. El género, que es una construcción cultural de cómo se nos va criando desde que nacemos. Entonces, por lo general, lo que tenemos como costumbre en la sociedad es que cuando saben que es un niño el que va a nacer, el color ya lo tiene predispuesto. El color azul, se le compra de todo que sea azul. Los muñecos, las pelotas, los carritos, porque es una construcción social. Y si es una niña, se le compran vestidos, el color es rosa, las muñecas, la casita, la planchita, la comidita. Entonces es muy importante que conozcamos, porque en estos tiempos ha cambiado también este tipo de educación en género. Lo que intentamos es deconstruir esas situaciones sociales. También es muy importante la reproductividad, porque es esa capacidad que tienen las personas de reproducirse. Es un elemento biológico, es una potencialidad, pero no se está obligado a ser madre, a ser padre, a paternar o a maternar. Otro elemento importante es el erotismo. El erotismo también está considerado como una potencialidad de experimentar placer y disfrute. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, y está asociado plenamente a la respuesta sexual humana. Y los vínculos afectivos, cuando llamamos esto, nos vamos directamente al amor. Y el vínculo afectivo se da desde el nacimiento. El primer vínculo que se tiene es con la madre, ¿sí? Luego viene con la familia, con los primos, con las personas que nos rodean, y ya el amor, en este caso romántico, o el vínculo afectivo que se da en pareja, viene y se da durante la pubertad o la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, ese es el todo, esos son los principales solones de la sexualidad. ¿Y por qué son importantes? Porque la reproductividad se define así y no como reproducción, porque los seres humanos tenemos esa potencialidad de llevarla a cabo, pero no necesariamente tiene que hacerse realidad, ya sea por enfermedad, por decisión personal, o porque definitivamente no es congruente con mi estilo de vida o el estilo de vida que desarrollamos, pero esa potencialidad persiste. Hay a veces personas que definitivamente de manera biológica no pueden ser padres o madres, pero que son muy buenos tíos, que son muy buenas, pues son personas que ofrecen paternar o maternar a personas que definitivamente no tienen nada que ver desde el punto de vista biológico, pero es esa potencialidad. A manera de ejemplo, los vínculos afectivos es esa capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante los sentimientos. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo. Es lo que les mencionaba. El primer vínculo es el de la madre con su hijo, y de ahí va desarrollando diferentes vínculos a través de toda la vida. Y bueno, hablamos de otro olón, que es el género, y mencionaba que es una construcción social, que son resultados de experiencias directas e indirectas, aprendizajes formales e informales que crean imágenes, concepciones, percepciones de la masculinidad y de la feminidad. Lo que les mencionaba ahorita con la educación de la sexualidad que estamos otorgando es que se deconstruya, que simple y sencillamente ya no se les atribuya a las mujeres el color rosa ni a los chicos el color azul, sino que manejemos los colores como colores, ¿sí? Los colores son colores.
En alguna ocasión y en algún asesoramiento que di, un adolescente odiaba el color rosa. No podía ponerse una ropa de color rosa porque lo asociaba a la debilidad que socialmente se les atribuye a las mujeres. La mujer es débil, es sumisa, es tierna, es maternal. Entonces, él le decían que cuando se colocaba un color rosa de ropa, era débil, ¿no? Era niña. Entonces, es muy importante que se deconstruyan. Los colores son colores. La identidad de género, esta es una identificación psicológica que se desarrolla en el niño o en la niña con uno u otro sexo. Es ese sentir psicológico de ser hombre o de ser mujer. ¿A partir de qué momento lo sabe el ser humano? A partir de más o menos el año de edad. En ese tiempo el niño o la niña se da cuenta que ya es un niño y que ya es una niña. Entonces ya está buscando ciertas maneras de relacionarse con uno o con otro género. Entonces, definitivamente ese sentir psicológico íntimo se da durante los primeros años de vida, específicamente dentro del año y medio de edad. Entonces el niño ya sabe lo que le gusta, la niña ya sabe lo que le gusta. Y una de las cosas que por lo general suceden son los roles de género. Este comportamiento que los individuos adoptan por los requerimientos sociales en función de su sexo. Por ejemplo, la forma de vestir, el corte de cabello y las expresiones. Hay padres y madres que no le permiten a los hijos jugar con muñecas. A los niños no se les permite jugar con muñecas, no se les permite jugar a la comidita, no se les permite jugar a ser papás. Entonces es muy importante que estos roles de géneros también se empiecen a deconstruir. Hace rato les mencionaba, los colores son colores. Tenemos que identificar que los juguetes también son juguetes, que los niños pueden jugar con muñecas, las niñas pueden jugar con carros, con pelotas, pueden jugar fútbol, pueden hacer esas actividades que son atribuidas socialmente a los hombres. Entonces es muy importante que estos roles de género también se vayan deconstruyendo. Entonces, por lo general, el niño siempre el corte de cabello es cortito, las niñas cabello largo, aretes. Entonces es muy importante preguntarle qué es lo que desea. Y bueno, la orientación sexual, lo que llamamos preferencia genérica, es la organización del erotismo. Es decir, cómo nos vinculamos afectiva y eróticamente con aquellas personas. Entonces, en este caso solamente tenemos 3 definiciones. El de vincular, cuando las personas se vinculan erótica y afectivamente con personas de su mismo sexo o su mismo género, les llamamos homosexuales. Las personas que se vinculan erótica y afectivamente con las del diferente sexo, que son heterosexuales, y las personas que se vinculan con ambos. Entonces son los bisexuales. Esas son las definiciones que por lo general conocemos. Pero esta preferencia sexogenérica puede ser con las mismas personas, con las personas de los mismos sexos, de los diferentes sexos o de ambos, o de los mismos géneros, diferentes géneros o de ambos. Entonces, esta orientación sexual no se decide, definitivamente no decido si voy a ser heterosexual. Simple y sencillamente es cuestión de elegir, ¿no? Entonces, en las personas bisexuales, a veces siempre se les menciona que no están definidos, no es algo que se define. Y bueno, el erotismo es esta potencialidad de experimentar placer sexual. Hace rato mencionaba que depende mucho y depende del todo de la respuesta sexual humana y es una experiencia únicamente humana, ¿sí? Es única en el humano. Entonces, este erotismo justamente lo vamos a observar más durante la adolescencia, aunque cabe aclarar, y es muy importante que sepan que el niño, la niña, tiene una respuesta sexual igual, solamente que hay ciertas diferencias. El niño o la niña son por estímulos, porque se toca, porque se roza, ¿sí? Entonces, porque se explora. Entonces, tiene excitación, tiene meseta, tiene esa sensación de orgasmo, esa sensación subjetiva de orgasmo y puede regresar a cualquier punto de la respuesta sexual. En el ser humano o en el adulto, esta respuesta sexual va acompañado de otras situaciones. Por ejemplo, en la excitación, en la mujer lubrica, la niña no lubrica.
en el orgasmo, es lo asociado, la eyaculación en el hombre está asociada al orgasmo, entonces los niños no eyaculan, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que sí se tenga estas diferencias y sobre todo se eduque en la sexualidad, que estos tocamientos, esta exploración debe de ser íntima y privada, ¿sí? Que nadie, absolutamente nadie debe tocar, debe de aprovechar que la niña o el niño se está explorando. Entonces esto es íntimo, privado, y también nos sirve para la higiene sexual, enseñarles que debe haber lavado de manos, que debe de tocar los hóspedes con higiene antes y después de este tipo de prácticas. Entonces son prácticas bastante comunes y es muy importante que también se sepan identificar porque a veces los papás se preocupan mucho. Entonces, dentro de las manifestaciones del erotismo, una de las cosas que por lo general mencionan algunos libros es que a las y los adolescentes se les debe decir, se les debe inculcar que se abstengan de tener relaciones sexuales. Entonces, esto es un poquito complicado porque están en la edad en la que tienen mucha curiosidad, en la que definitivamente van a experimentarlo y lo que buscan es información de cómo experimentarlo de manera segura, de manera responsable. Entonces es muy importante que no te vas a casar hasta el matrimonio, entonces eso tenemos que manejarlo de manera diferente. Los adolescentes, los niños de una u otra forma tienen muchísimas dudas sobre esta situación, entonces hay que también dar mucha información en este aspecto. Otra de las cosas que por lo general sucede durante la educación primaria, durante la educación secundaria, es la duda sobre los sueños húmedos o las poluciones nocturnas. También es muy importante que le digamos que esto es un proceso natural, ¿sí? Que generalmente se da de manera involuntaria, que no se elige hacerlo y que también es importante que no traiga situaciones de culpa, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es explicarles cuál es el procedimiento fisiológico y a qué se debe. Otra de las cosas que vamos a encontrar con mucha frecuencia es el autoerotismo o masturbación. Entonces, estas son temas extremadamente tabús en la familia. A veces no se hablan por los prejuicios, por los valores, por la espiritualidad, por la religión, pero es muy importante que eduquemos en la sexualidad. Esta es una práctica que no es obligatoria que todo el mundo lo haga, pero que si lo hacen no debe de contener culpas. Simple y sencillamente es la autoexploración de los lugares que a mí como ser humano, como persona, me ocasionan placer. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es educar en la sexualidad, en mencionarles que debe de ser lavado de manos antes y después de la práctica, que tiene que ser en un lugar privado, que tiene que ser íntimo, que es una práctica completamente nuestra, sí, que no debemos demostrarla a los demás, y si tenemos dudas es importante que las resolvamos. Y bueno, dentro de estos comportamientos sexuales responsables, lo que mencionaba, lo que intenta, lo que quiere la educación integral de la sexualidad es que cada práctica que se haga, que se realice, sea en total autonomía, que se decida, que sea en decisión. Para eso la educación integral de la sexualidad ayuda para que tomen la decisión y vivan una sexualidad de manera responsable, con cuestiones de respeto, en total consentimiento, sin coacción, con la debida protección, de la cual se hablará más adelante, sobre todo que se busque el placer y que no se busquen embarazos y que esto te ocasione bienestar. Definitivamente alguna de las prácticas sexuales lo que nos ocasiona son culpas, pero tiene mucho que ver con la educación que recibimos, esa educación informal en casa o con los amigos o con los vecinos e incluso en internet. Tienen una ola de información en internet, entonces lo único que hay que hacer es organizar esa información y que se le dé de manera científica. Y bueno, esta sería pregunta para ustedes. ¿Cuál es el momento indicado para educar en la sexualidad? Y aquí está la respuesta. En cualquier momento, ¿sí? Definitivamente les pongo ahí algunas situaciones, pero es cuando
La niña, el niño, el adolescente les pregunta sobre su baño diario, sobre la higiene sexual, sobre el uso de copa menstrual, sobre el uso de tampones, sobre los sueños húmedos, masturbación, exploración mamaria, exploración testicular, cuando tiene cambios corporales, cómo se le llama a su pene, cómo le va a llamar a su escroto. Incluso en cualquier momento es muy bueno y es muy efectivo que se hable sobre sexualidad. En cualquier momento, en cualquier situación, se puede brindar una asesoría para que el adolescente o la adolescente tenga la información adecuada. Y bueno, con respecto a la nueva normalidad, a la pandemia, en lo que estamos viviendo, observamos que dentro de los olones de la sexualidad hay ciertos cambios. No voy a mencionar en todas, pero dentro de los vínculos afectivos hay nuevas formas de conocer a las personas. Es muy importante que estemos pendientes del sexting, ¿sí? Una de las cosas que hacemos con nuestros adolescentes es darles tips. Lo van a hacer, lo están haciendo. A veces como adultos también nosotros lo hacemos, pero es importante darles tips y también que ellos conozcan que hay leyes que los protegen. Con respecto al erotismo, hay aumento del autoerotismo por el confinamiento, hay aumento del consumo de las expresiones gráficas de la sexualidad o pornografía y el sexting, lo que les mencionaba. Se exploran diferentes posturas sexuales en cuestiones de reproductividad y en situaciones de género. Es muy importante que estemos pendientes de la violencia de género y del abuso sexual infantil por el confinamiento. Como educadores, ustedes son un arma invaluable porque ustedes son a las primeras personas a las que les llegan esos rumores de que hay violencia, de que hay abuso sexual. Y de una u otra forma es una herramienta que ustedes son una pieza fundamental en la detección del abuso sexual infantil. Y ya para terminar y hacer un resumen, ¿cuáles son los beneficios de la educación integral de la sexualidad? Pues ayuda a la toma de decisiones informadas, rompe estereotipos, muestra la sexualidad como algo natural y parte de nuestra vida diaria, nos apropiamos de la sexualidad, favorece la comunicación asertiva, las relaciones sociales interpersonales, da conocimientos basados en, da conocimiento basados en datos no solamente empíricos, sino científicos, habilidades, actitudes y valores para disfrutar la salud, el bienestar y la dignidad en la sexualidad, y sobre todo también respeta la diversidad sexual, la comprende, la promueve y acepta las diferencias. Y bueno, eso por mi parte es todo. Entonces espero que en algún momento, bueno, se van a dar un poquito más de temas y van a ahondar un poquito en estos temas, pero es muy, muy importante y reconozco el papel que como educadores ustedes hacen con respecto a las chicas y los chicos que se acercan a ustedes y que, bueno, la sugerencia es nada más que así como ven diferentes materias, también sería muy importante que se tome en cuenta la educación integral de la sexualidad como una materia obligatoria. Bueno, muchas gracias, doctora Reina Mercedes González Villasís. Gracias. Un excelente tema, mucho que hablar del tema, muchas inquietudes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Subsecretaría de Educación Básica el día de hoy. He leído y estamos leyendo las inquietudes de muchos alumnos, de muchos adolescentes, docentes, directores que están presentes el día de hoy. Recojo algunas inquietudes como preguntan cuál sería la edad para comenzar la vida sexual. Doctora Reina hace rato comentaba de que hablar de la sexualidad no es necesario una edad, no es necesario un tiempo. Como padre de familia, como docente, podemos hablar del tema libremente en cualquier momento, ¿no? No es necesario un espacio en sí, ¿no? Sino que la oportunidad llega a platicar y hay que hacerla. Claro, ¿no? que sí. Una de las cosas que sí ha sucedido y que he visto que la vida sexual la inician en el momento en el que estén preparados o incluso que no están preparados. La intención de esto es que les demos esa información para que ellos tomen la mejor decisión. He visto también a adolescentes que dicen, después de haber escuchado esto, me estoy dando cuenta que no estoy lista. Y también es importante que los eduquemos, los ayudemos a decir que no, porque es lo que no saben hacer, no saben decir que no,
porque no tienen las bases. Dándoles la información adecuada, ellos van a tomar la mejor decisión. Entonces no hay alguna edad como tal. Sí. Para Psicóloga iniciar la Eileen, sexualidad. proponen reeducación psicosexual a padres y adolescentes. Así es, nosotros estamos buscando que nuestros docentes, nuestros padres de familia, incluso nuestros médicos que están atendiendo al adolescente tengan esta información integral, así como les explicó la doctora Reina. Sí necesitamos reeducarnos en materia de sexualidad, porque todo lo que cada persona trae un bagaje de información individual en base a sus experiencias. Y como pueden ustedes haber escuchado el día de hoy a la doctora Reina, tenemos 4 lones básicos: la sexualidad, el género, el erotismo. No estamos acostumbrados a hablar sobre el placer con los adolescentes. Y no es decirles, el sexo no es malo, la sexualidad no es mala, con eso nos comunicamos día con día. Nosotros vemos cómo nuestros papás se quieren, transmiten su afecto, cómo ellos a través del valor de la familia nos educaron. El placer también es un valor y es algo positivo, pero hay que decirles en su debido momento, cuando tú estés preparado. Entonces sí necesitamos reeducación con padres de familia, docentes, todos los médicos. Esto es una revolución que está pasando, pero es positiva, es para poder aprender mejor y poder llegar mejor a los adolescentes, no basado en prohibición, no basado en culpas, basado en experiencias positivas. Okay. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, estamos en una revolución y tenemos mucho camino, mucho trabajo. No están solos, directores, docentes, alumnos y alumnas, no se sientan solos, ¿no? Existen los servicios amigables y para encontrarlos donde se encuentran en tu localidad o más cercano a tu localidad, la psicóloga Eileen nos va a explicar dónde buscar ese directorio. Claro que sí. A nivel nacional hay una página que se llama el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Si ustedes le pican en esa página, viene el Directorio Nacional de los Servicios Amigables. Si ustedes le pican en Tabasco, ahí les va a desplegar en qué municipios están ubicados los servicios amigables. Acuérdense que tenemos actualmente 138 servicios amigables, se han estado actualizando, pero ahí, si ustedes tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, ahorita que estamos en pandemia y que los adolescentes no pueden ir a nuestras unidades, nos estamos apoyando con la página de Facebook de Servicios Amigables Tabasco. Ahí nos pueden escribir, nosotros le pasamos las preguntas a los médicos, incluso si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren sacar una consulta. Acuérdense que todo esto lo manejamos de manera confidencial porque está normado que los jóvenes tienen derecho a acceder a la información y a los métodos anticonceptivos y a la consulta. Entonces, ellos nos pueden escribir y nosotros le podemos decir. La página de Facebook es Servicios Amigables Tabasco, o si quieren, igual a través del teléfono nos pueden marcar a las oficinas, que es 310-0000, extensión 81235. Ahí nos pueden localizar. De todos modos, estamos en contacto con ustedes. Acuérdense que lo que queremos es que ningún joven, ningún padre de familia, ningún docente se quede con dudas y que nos puedan decir, realmente nosotros estamos para servir a la población en materia de sexualidad, para que si quieren algún curso, alguna capacitación, algún taller, aunque sea de manera virtual, ahorita se les está dando a todo el personal. Bueno, pues el agradecimiento a la psicóloga Eileen Brigitte Rodríguez, así como a la doctora Reina, quien nos acompaña el día de hoy, y la Secretaría de Salud, ambas compañeras y amigas. ¿Ok? A nombre de la doctora Egla Cornelio Landero, a nombre de nuestra secretaria de Educación, a nombre de las autoridades de la Subsecretaría de Educación Básica, a nombre de Secretaría de Salud, nuevamente, muchas gracias, que tengan un excelente día. Les recuerdo de que esta es la primera de 9 pláticas, estemos atentos a las nuevas fechas y muchas gracias.